Nunca imaginé que compartiría esta historia públicamente. Durante años la mantuve oculta, no por vergüenza, sino por miedo. Miedo al rechazo, a la incomprensión, a la pérdida. Me llamo Fátima, y lo que están a punto de escuchar no es ficción ni exageración. Es mi viaje personal, mi testimonio. Un viaje que comenzó dentro de los límites de una profunda tradición religiosa y terminó con un encuentro que lo cambió todo. Sé lo que es estar dividido entre lo que te han enseñado y lo que tu alma clama en silencio. Esto es para cualquiera que alguna vez se haya preguntado si hay algo más. Lo hay. Y así es como lo descubrí. Crecí en un hogar gobernado por una fe inquebrantable. No solo creencias, sino rituales, leyes y cultura entretejidas en cada aspecto de la vida. Desde mis primeros recuerdos, el marco de mi identidad se construyó sobre la disciplina y la obediencia. Nuestros días comenzaban con la oración, continuaban con el deber y terminaban con las escrituras. El cuestionamiento no era bienvenido. Se veía como debilidad, o peor aún, rebelión. Memoricé oraciones antes de comprender su significado. Vestía ropas que cubrían no solo mi cuerpo, sino también, con el tiempo, mis preguntas. En nuestro mundo, el honor provenía de la obediencia, y la obediencia significaba silencio. Desde fuera, nuestra familia parecía perfecta, estructurada, devota, respetuosa, pero por dentro, sentía el corazón prisionero tras las rejas de unas reglas que no había elegido. No era que me disgustara nuestra fe, sino que no podía sentirla. No de verdad. Cumplía con lo que me dictaban, como todos, pero nada me llegaba al alma. Recuerdo ver a otros rezar con pasión, con los ojos cerrados y las lágrimas corriendo, mientras yo permanecía en silencio, preguntándome qué me estaba perdiendo. A menudo me preguntaba si algo se había roto en mi interior. ¿Por qué no podía sentir lo que ellos sentían? Al crecer, mi silencio se convirtió en actuación. Sabía qué decir, cómo comportarme, qué expresiones agradaban a mi familia y a mi comunidad. Interpretaba el papel tan bien que incluso yo misma empecé a creerlo. Pero por la noche, cuando estaba sola, se me caía la máscara. Mis pensamientos se hacían más fuertes. ¿Es esto realmente todo lo que hay? ¿Es así como se supone que debe sentirse la conexión con Dios? Temía las preguntas que me hacía. Temía a dónde podrían llevarme. Pero el miedo no detuvo las preguntas. Se multiplicaron silenciosamente. Enterré esas preguntas durante años. Me mantuve ocupado con los estudios, las responsabilidades y el servicio. Me convencí de que la fe no era un sentimiento, sino una obligación. El amor a Dios no era algo que se experimentaba, era algo que se ganaba. Intenté orar con más fuerza, ayunar más tiempo y servir más. Pensé que tal vez si lo hacía todo bien, el vacío desaparecería. Pero cuanto más intentaba actuar, más vacío me sentía. Y ese vacío no era solo espiritual, lo sentía personal, como si me faltara una parte del alma. Hubo momentos, pequeños, casi imperceptibles, en que sentí que algo se agitaba, un suave susurro en mi pecho, un anhelo inexplicable. Lo descartaba rápidamente, diciéndome que estaba siendo desagradecida, que la duda era peligrosa, pero volvía, una y otra vez. A veces mientras caminaba sola, a veces durante la oración, a veces en el silencio antes de dormir. No era fuerte, pero sí persistente. Una pregunta simple y persistente. ¿Y si hay algo más? Aún así, lo reprimí. Temía las consecuencias de explorar esos pensamientos. Mi familia, mi reputación, mi identidad. Todo estaba ligado a la fe en la que nací. No quería traicionar a nadie. No quería abandonar mis raíces. Así que seguí adelante, convenciéndome de que la obediencia eventualmente me llevaría a la revelación. Que si seguía intentándolo, Dios me encontraría donde estaba. Pero no lo hizo, o al menos, no de la manera que esperaba. Entonces, un día, algo cambió. Un video cualquiera en internet. No lo buscaba. Apareció de una forma que solo puedo describir como una interrupción divina. Casi lo pasé por alto. Pero un nombre me llamó la atención. Jesús. Un nombre que me habían dicho que respetara como profeta, pero que nunca considerara más allá de eso. Aún así, algo me hizo conectar. Y en ese momento, una puerta se entreabrió.
No sabía entonces que todo estaba a punto de cambiar. Vi el video a escondidas, con el volumen bajo y las luces atenuadas. El corazón me latía con fuerza como si estuviera haciendo algo mal, aunque solo estaba escuchando. El orador hablaba de Jesús, no como un profeta, sino como alguien que los conocía íntimamente, que los amaba incondicionalmente. Me pareció extraño, ajeno, pero familiar. No podía explicar las emociones que me invadieron. Curiosidad, miedo, calidez, confusión. Debería haberlo apagado, y una parte de mí quería hacerlo, pero algo más fuerte me decía que me quedara. Así que lo vi hasta el final, y cuando terminó, me quedé allí sentado en silencio, con lágrimas en el rostro, sin entender del todo por qué. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos eran ruidosos, se atropellaban. ¿Y si todo lo que sabía no era la verdad completa? ¿Y si Dios intentaba mostrarme algo nuevo? Abrí mi portátil de nuevo, con vacilación, y busqué más vídeos. Vi testimonios de personas que habían abandonado el Islam, no por odio, sino por un hambre que no podían ignorar. No parecían enfadados, parecían libres. Hablaban de paz, de ser vistos, de un amor sin condiciones. No sabía qué pensar, pero no podía dejar de verlo. Me estaba atrayendo. Empecé a vivir una doble vida. De día, era la hija obediente. Rezaba, seguía la tradición y sonreía cuando se esperaba. De noche, me convertía en una buscadora, leyendo sobre Jesús, descargando aplicaciones bíblicas ocultas y escuchando testimonios con los auriculares puestos en la cama. Temía que me descubrieran. Borraba el historial del navegador cada mañana. Borraba todas las búsquedas. Pero cuanto más intentaba ocultarlo, más lo anhelaba. Ya no era solo curiosidad, estaba desesperada. Algo dentro de mí estaba despertando, y esta vez no podía reprimirlo. Una noche, susurré una oración. No una formal, no en árabe, no ensayada, solo palabras de mi corazón. Dije, Jesús, si eres real, muéstramelo. No sabía qué esperar. Estaba temblando, pero en ese silencio algo me invadió. Paz. Una paz suave, serena, inconfundible. No miedo, no fuego, no juicio, solo paz. Lloré en silencio, agarrada a la almohada, porque nunca había experimentado algo así. No en todos mis años de devoción religiosa. Ese momento, por pequeño que fuera, fue el comienzo de algo que no podía explicar. Cuanto más oraba en secreto, más real se sentía Jesús. Le hablaba como a un amigo. No conocía la doctrina, no entendía la teología, pero me sentía escuchado, me sentía conocido, y comencé a leer la Biblia, pieza por pieza. Cada palabra cobraba vida. Leí sobre un hombre que amaba a los quebrantados, que conmovía a los marginados, que perdonaba al pecador, que acogía al incrédulo, y en cada historia me veía a mí mismo. No estaba leyendo historia antigua. Estaba leyendo un reflejo de mi propia alma. Sentía que alguien me había estado esperando en cada página. A veces, la culpa era insoportable. Aún vivía bajo el techo de mis padres. Aún participaba en todos los rituales familiares. Y sin embargo, escondía un secreto que podría destruirlo todo. Si lo descubrían, no sabía qué harían, pero no podía parar. No porque quisiera traicionarlos, sino porque por fin había probado algo real. Toda mi vida había intentado ganarme el favor de Dios. Ahora por primera vez, sentía que me lo habían dado, libremente, sin costo alguno. Y eso era lo más aterrador y hermoso de todo. Una mañana, mi hermano entró en mi habitación sin llamar. Mi teléfono estaba abierto, un video pausado, el nombre Jesús claramente en la pantalla. El tiempo se detuvo. Me miró fijamente. Me quedé paralizada. Ninguno de los dos habló. Se dio la vuelta y se fue. Me temblaban las manos. No sabía qué haría. En cuestión de horas, toda la casa cambió. Me quitaron el teléfono. Mi puerta estaba cerrada con llave desde afuera. No me permitían salir. Mis padres no me hablaban. Me convertí en prisionera de mi propia casa, rodeada de paredes familiares que ya no me hacían sentir segura. Y sin embargo, en esa oscuridad, comencé a escuchar a Jesús con más claridad que nunca. Intentaron sacarme la verdad aterrados. Me dijeron que estaba maldito,
que me habían lavado el cerebro, que había deshonrado a la familia. Mi padre no me miró. Mi madre lloraba cada vez que pasaba por mi habitación. Trajeron a un imán para que hablara conmigo, para devolverme. Me quedé allí sentado en silencio, dejándolo hablar, fingiendo escuchar. Pero mi mente estaba en otra parte. No intentaba rebelarme, intentaba sobrevivir. Pero más que eso, intentaba permanecer fiel a la verdad que finalmente había encendido una llama en mi corazón. Una llama que ninguna amenaza podía extinguir. Mis hermanos se negaron a comer conmigo. Decían que había profanado nuestro hogar. Me despojaron de todo. Privacidad, libertad, dignidad. Pero aún tenía algo que no podían quitarme. Mi fe. En la quietud de la noche, susurraba su nombre en voz baja. Jesús, quédate conmigo. Y lo estaba. No hubo visiones, ni relámpagos. Solo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Empecé a comprender lo que la Biblia quería decir cuando decía que Él está cerca de los quebrantados de corazón. Porque en esas noches de cautiverio, sentí su cercanía más que nunca. Una noche, me desperté de repente. 2 hombres, familiares, entraron en mi habitación, me agarraron y me sacaron a rastras. Grité. Se me quebró la voz. El corazón me latía con fuerza. No sabía a dónde me llevaban. Mi madre los seguía, sollozando, pero en silencio. Me metieron a empujones en un vehículo, con los ojos vendados y las manos atadas. Estaba aterrorizada y les suplicaba que pararan. Nadie respondió. El silencio era más denso que la violencia. Y en ese momento, supe que iban a hacer algo irreversible. Empecé a orar, no para escapar, sino para tener fuerzas. Sabía que Jesús me escuchaba. Dijeron que me purificarían, que había invitado a un demonio, que necesitaba liberación. Lo que querían decir era castigo. Me rociaron con agua fría, gritaron conjuros que no reconocí y me golpearon cuando me resistí. Me quedé sin fuerzas. Sentía que mi cuerpo no me pertenecía. Repetía su nombre en mi mente. Jesús, Jesús, Jesús. No como una súplica de rescate, sino como un ancla. Mi espíritu se aferró a él como un niño se aferra a un salvavidas en medio de una tormenta. Y en medio del caos, sentí algo extraño. Una calidez, una luz. Dentro. El abuso no terminó esa noche. Continuó, en silencio, en secreto, durante días. Lo soporté todo. Lo soporté por aquel que cargó con la cruz. Mi cuerpo se quebró, pero mi fe perduró. Y finalmente, se rindieron. Me devolvieron a mi habitación. Débil, magullada, pero viva. Pensaron que me había rendido. No fue así. Había sobrevivido. Y sobrevivir en ese momento se sintió como una victoria. Recuerdo estar tirada en el suelo, ensangrentada, pero sonriendo entre lágrimas, porque sabía lo que ellos no sabían, que no estaba sola. Nunca lo había estado. Poco después, escapé. No compartiré los detalles porque algunas historias siguen siendo peligrosas, pero encontré refugio, un lugar seguro. Una mujer me acogió sin hacer preguntas. Me dio comida, una cama y, lo más importante, libertad. Por primera vez, pude orar en voz alta. Pude leer la Biblia al aire libre. Pude dormir sin miedo. Lloré a menudo, no de tristeza, sino de inmensa gratitud. Jesús me había rescatado, no solo espiritualmente, sino físicamente. Él había entrado en mi fuego y me había sacado de él. Y entonces, supe que nunca podría volver atrás, ni a las mentiras, ni al miedo, ni a la prisión de la actuación. Había encontrado al Dios vivo, y Él lo había cambiado todo. Aún no lo entendía todo. No tenía todas las respuestas, pero sabía esto. Era amada, elegida, libre, y eso era más que suficiente para empezar de nuevo. El dolor no había desaparecido, el trauma permanecía, pero también la esperanza, también la fe, también Jesús, y con Él seguiría adelante, sin importar el costo. En los meses siguientes comencé a sanar, no solo física, sino espiritualmente. Las noches seguían siendo largas, los recuerdos me llegaban como oleadas, pero en cada oleada sentía su mano. Me despertaba susurrando su nombre, no por miedo, sino por cercanía.
No intentaba evocar su presencia, vivía en ella. Cada cicatriz en mi cuerpo se convirtió en un silencioso recordatorio de supervivencia, y cada oración en una canción de gratitud. Ya no era la misma. Algo en mí había cambiado para siempre. No estaba perdida. Me habían encontrado. Me uní a una pequeña comunidad de creyentes, personas como yo, de orígenes similares, que lo habían arriesgado todo por la verdad. Escuché sus historias y, por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía. No porque nos pareciésemos ni practicáramos los mismos rituales, sino porque todos habíamos encontrado al mismo Salvador. No nos unía la cultura, nos unía la gracia. Y esa gracia nos dio valentía, incluso ante el miedo. Empecé a compartir fragmentos de mi historia, al principio en silencio, luego con más confianza a medida que sanaba. Recuerdo la primera vez que compartí públicamente. Me temblaba la voz, me temblaban las manos, pero dije la verdad, no solo sobre el dolor, sino sobre la paz, no solo sobre el fuego, sino sobre aquel que me acompañó en él. La gente lloró, no por lástima, sino por reconocimiento. Se reconocieron en mis palabras, y se acercaron, uno a uno, preguntando si el mismo Jesús podía rescatarlos también. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta historia no era solo mía. Estaba destinada a ser compartida. Estaba destinada a romper cadenas. A donde quiera que iba, la gente me hacía preguntas. ¿Cómo encontraste el coraje? ¿Qué pasa si tu familia nunca te perdona? ¿Alguna vez deseaste no haberte ido? Mi respuesta siempre era la misma. No dejé nada. Encontré a alguien. El coraje no vino de mí. Vino de él. El perdón no estaba en mi control. Pero la libertad, eso ya se había ganado. Y no me arrepiento. Ni por un segundo. Porque conocer a Jesús no fue el final de mi historia. Fue el comienzo de la vida real. Lo más difícil sigue siendo el silencio. Mi familia cortó todo contacto. No he escuchado la voz de mi madre en más de un año. La extraño cada día. Pero confío en que un día, la misma gracia que me encontró a mí también los encontrará a ellos. Rezo por ellos constantemente. No por culpa, sino por amor. Porque aunque me abandonaron, no he perdido la esperanza. El Jesús que me salvó de la muerte puede alcanzar a cualquiera, incluso a quienes encendieron la cerilla, incluso a quienes me vieron arder. Lo creo con todo mi corazón. Todavía hay días que me cuesta. El mundo puede ser ruidoso. Las dudas pueden invadirme. El dolor resurge. Pero cada vez que lo hace, vuelvo al momento en que susurré su nombre por primera vez. Vuelvo a la luz en esa oscuridad, al susurro que calmó el fuego. Y recuerdo que él nunca prometió tranquilidad. Prometió presencia. Nunca prometió perfección. Prometió paz. Y nunca he caminado solo desde el día que dije, Jesús, si eres real, muéstramelo. Lo hizo, y sigue mostrándomelo. Por eso hablo hoy, no para convencer, no para condenar, sino para invitar. Si te preguntas, dudas, te duele, por favor, escúchame. No estás solo, no eres débil, no estás roto sin remedio. Estás buscando, y esa búsqueda es sagrada. No huyas de ella. No la silencies, apóyate, porque a Jesús no le intimidan tus preguntas. Él las acepta, aceptó las mías, y cuando pensé que no tenía nada más que dar, Él me lo dio todo. Se entregó a sí mismo, y eso lo cambió todo. Hay un tipo de amor que no exige perfección, no exige desempeño, simplemente ofrece presencia. Eso es lo que encontré en Jesús. Pasé toda mi vida intentando ganarme el favor, la aprobación y el amor. Con él, descubrí que ya lo tenía. No porque yo fuera bueno, sino porque él lo es. No porque yo actuara, sino porque él me buscó. Me vio en mi silencio, en mi miedo, en mi dolor, y me llamó por mi nombre. Ese es el tipo de amor que nunca había conocido. Ese es el tipo de amor del que no puedo dejar de hablar. He conocido a otros como yo. Algunos apenas empiezan a preguntar, otros demasiado temerosos de admitirlo. A ellos les digo, sus preguntas no los descalifican, sus dudas no los deshonran. A menudo son el primer paso hacia la verdad. No dejen que el miedo les impida buscar. No dejen que la religión les impida relacionarse. Hay un Dios que no espera su perfección.
espera su honestidad, espera su entrega. Y cuando se la dan, Él no responde con vergüenza, sino con los brazos abiertos. He aprendido que la libertad es costosa. Puedes perder amigos, puedes perder familia, puedes perder todo lo que una vez te definió, pero lo que ganas vale más que cualquier cosa que dejes atrás. Perdí mi hogar, mi cultura, mi seguridad, pero gané paz, verdad e identidad. Y lo elegiría de nuevo, no porque el dolor fuera pequeño, sino porque la promesa era mayor. Conocer a Jesús no borró mis heridas, les dio un propósito. Convirtió las cenizas en belleza, las cicatrices en signos de gracia. Hay momentos en los que aún siento el dolor del rechazo, la soledad del exilio, pero en esos momentos siento algo más fuerte, su presencia. He caminado por el fuego y no caminé solo. Esa verdad permanece conmigo, incluso cuando todo lo demás se siente incierto. Puede que nunca regrese a donde vine, pero no miro atrás, sigo adelante. Con cada paso, Él me guía. Con cada lágrima, Él me consuela. Con cada pregunta, Él responde. A veces con palabras, a veces con paz. Si estás viendo esto y algo dentro de ti se agita, no lo ignores. No es solo emoción, es una invitación. No estás aquí por casualidad. Tal vez te has estado escondiendo, como yo. Tal vez has estado buscando en secreto. O tal vez has intentado olvidar el dolor de tu alma. Pero sigue ahí, ¿no? Ese dolor es sagrado. Ese dolor es su voz. No lo silencies. No te alejes. Acércate. Haz la pregunta que yo una vez hice. Jesús, si eres real, muéstramelo. Te lo prometo. Él lo hará. No necesitas conocer la Biblia. No necesitas un pasado perfecto. No necesitas un guión. Solo tu corazón. Ahí es donde Él te encuentra. Ahí es donde Él me encontró. Y Él no vino con juicio, sino con amor. No un amor por el que tengas que esforzarte. No un amor que se acaba. Amor eterno. El que ve lo peor de ti y se queda de todos modos. El que te llama por tu nombre cuando todos los demás lo olvidan. El que te acompaña en el fuego y te guía sano. Y ahora, vivo por una sola razón. Darlo a conocer. A los olvidados. A los quebrantados. A los que buscan. Si te has estado preguntando si hay algo más, lo hay. Si te has estado preguntando si Él te ve, sí. Y si has estado esperando una señal, quizás sea esta. No porque sea especial, sino porque Él es fiel. Antes tenía miedo de hablar. Ahora, hablo para que otros sepan que no están solos. Jesús es real. Él me salvó. Y Él puede salvarte a ti también. Solo se necesita una palabra susurrada. Sí, quizás estés aquí ahora mismo, sentado en la oscuridad, susurrando preguntas que nadie sabe que estás haciendo. Quizás lo has hecho todo bien por fuera, pero por dentro te estás desmoronando. Conozco ese lugar. He vivido allí. Y estoy aquí para decirte que no estás solo. Hay un amor que te espera no al final de la perfección, sino en medio de tu dolor. Hay un Salvador que no exige que asciendas hasta Él. Él desciende hacia ti, camina hacia tu fuego, susurra tu nombre en el silencio. Si mi historia ha despertado algo en ti, no lo rechaces. No dejes que el miedo te robe lo que Dios podría estar intentando darte. Este no es solo un video más. Este podría ser el momento en que todo empiece a cambiar. Si has estado buscando paz, verdad, algo real, su nombre es Jesús, y está más cerca de lo que crees. Solo se necesita una oración sincera, un susurro en la oscuridad. Jesús, quiero conocerte. Ahí es donde comienza. Ahí es donde comienza la libertad. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas entenderlo todo. Lo que necesitas es un corazón dispuesto. Simplemente ven tal como eres. Trae tus preguntas. Trae tus miedos. Trae tu quebrantamiento. Él no le teme a nada. Él lo acepta todo. Él aceptó el mío. Todavía lo hace. Cada día me despierto con cicatrices en el cuerpo, pero ninguna en el alma, porque Él sanó las heridas que nadie más podía ver. Él puede hacer lo mismo por ti. Así que no esperes. No guardes esta búsqueda en silencio. Habla, pregunta, invoca a Él. Y cuando lo hagas, te prometo que Él responderá. Quizás no con truenos, quizás no con fuego, pero con paz, con presencia,
con un amor tan real que romperá cada mentira que has creído sobre quién eres y cuánto vales. No estás olvidado, no eres invisible, eres amado, plena, libremente, eternamente. Si este mensaje te llegó al corazón, suscríbete a este canal, no solo para seguir el contenido, sino para dar un paso hacia la verdad, para seguir a Jesús, para caminar en la luz para la que fuiste creado. Únete a una comunidad que te acompañará, te apoyará, orará por ti. Comparte este video con alguien que esté buscando. Nunca se sabe, tu participación podría ser la chispa que encienda la sanación de alguien. Deja un comentario abajo. Cuéntame tu historia. Haz tus preguntas. Este espacio no está aquí para juzgarte, está aquí para acompañarte. Leo cada mensaje, rezo por ellos. No eres solo un espectador, eres un alma por la que vale la pena luchar. Sigamos juntos este camino. Un paso, una oración, un sí a la vez. Hasta la próxima, quédate cerca. Eres plenamente visible, profundamente conocido y eternamente amado. Y estaré aquí, esperando escuchar tu historia, porque estamos juntos en esto. Y creo de todo corazón que lo mejor está por venir.